Buenas noches, mis queridos oyentes, y sed bienvenidos de nuevo a la... Cabaña radiofónica, susurros que queman, el misterio respira. Cabaña radiofónica, voces que tiemblan, la verdad se mutila. Buenas noches y sed bienvenidos de nuevo a otro episodio de la Cabaña Radiofónica número 51. En este episodio os voy a hablar de algunos de los objetos malditos más famosos. Hay un error muy común cuando pensamos en el mal. Creemos que vive en casas abandonadas, en bosques oscuros, en lugares a los que nunca iríamos. Pero el verdadero horror no necesita un sitio. Solo necesita un objeto. Algo pequeño, algo cotidiano, algo que puedas tocar con las manos. Porque un objeto maldito no te persigue. No aparece en tus sueños de forma violenta. No grita. Un objeto maldito entra en tu vida. Se queda y espera. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha tenido miedo a las cosas que absorben. No solo los cuerpos absorben heridas, no solo las mentes absorben traumas, los objetos también recuerdan. Por eso, durante siglos, se rompían los espejos tras una muerte, se enterraban las pertenencias del difunto, se quemaban las ropas y se sellaban las habitaciones. No era simbolismo, era prevención. Porque cuando alguien sufre intensamente, algo se queda atrás. Un objeto maldito no nace maldito, se convierte. Se convierte cuando presencia una muerte violenta, cuando es testigo de una traición, cuando acompaña a alguien en su último momento, o cuando se usa con intención. Y entonces deja de ser una cosa, para ser un contenedor. Hay algo especialmente inquietante en los objetos, porque no puedes negociar con ellos. No razonan ni sienten culpa, no entienden de límites, solo existen. Y cuando están cargados, esa existencia se vuelve pesada, opresiva, como si el aire alrededor cambiara. Muchos testigos describen siempre lo mismo: ansiedad sin motivo, discusiones que surgen de la nada, pesadillas recurrentes, sensación de no estar solo, rechazo físico hacia el objeto. Y aún así, no lo tiran, porque el objeto no asusta al principio. El objeto seduce. Y es aquí donde empieza el verdadero terror. Porque cuando algo entra en tu casa, entra en tu rutina. Lo ves cada día. Lo normalizas. Le quitas importancia. Y si está cargado, ya no necesita hacer nada más. Objeto número 1. La silla de Thomas Busby. En una antigua posada del norte de Inglaterra existía una silla común, de madera, sin nada especial. Pertenecía a Thomas Busby, un hombre condenado a muerte en el siglo XVIII por asesinato. Antes de ser ejecutado, Busby lanzó una maldición. Cualquiera que se siente en mi silla, morirá. Durante años nadie le hizo caso, hasta que la gente empezó a fallecer. Soldados que se sentaban en ella por curiosidad, trabajadores que la usaban para descansar, visitantes que se burlaban de la historia.
Las personas que se sentaban en esta silla sufrían accidentes de tráfico, caídas inexplicables y muertes súbitas. La coincidencia se repitió tantas veces que la silla fue retirada y colgada en la pared de un museo. Nunca más volvió a tocar el suelo. Objeto número 2. El diamante de la esperanza. Es uno de los diamantes más famosos del mundo. Azul, perfecto, hipnótico y supuestamente maldito. Desde su extracción en la India, el diamante ha estado vinculado a ejecuciones, a ruinas económicas, a suicidios, a traiciones y a muertes violentas. Reyes que lo poseyeron y perdieron la cabeza. Familias enteras destruidas. Dueños que acabaron arruinados o muertos. A día de hoy se expone en un museo, bajo un cristal, vigilado, como si supieran que no debe tocarse. Objeto número 3. El jarrón de Bassano. En Italia, una familia recibió un jarrón antiguo como regalo de boda. A los pocos días, la joven murió. El objeto pasó de generación en generación, y con él, la muerte. Cada persona que lo poseía enfermaba o fallecía poco después. Cuando alguien intentó deshacerse de él, siempre regresaba. En la puerta, en el buzón, en casa. Finalmente fue enterrado en una caja de plomo, completamente sellado, como si no bastara con romperlo. Objeto número 4. El cuadro del niño llorando. Durante los años 80, cientos de hogares británicos comenzaron a incendiarse. Había algo inquietante en común. En todas las casas, el fuego lo consumía todo, excepto un cuadro. El retrato de un niño llorando. Bomberos afirmaron haberlo visto intacto una y otra vez, colgado en paredes ennegrecidas, rodeado de ceniza. La gente empezó a deshacerse del cuadro, a quemarlo y a destruirlo. Y aún así, seguía apareciendo. El fuego lo consume todo: madera, carne y metal. Aún así, ese cuadro permanecía intacto, como si no fuera inflamable, o como si no perteneciera al mismo plano que el fuego. Objeto número 5. El número de teléfono maldito. Durante años, en Bulgaria, hubo un número que estuvo asociado a muertes. Ese número es el 888-888-888. El primer propietario murió de cáncer. El segundo fue asesinado. El tercero falleció en un accidente. Al final, la compañía telefónica decidió retirarlo. A día de hoy, oficialmente, no existe. Pero hay quienes aseguran que aún puede marcarse, y que cuando lo haces, alguien responde. En este caso el objeto ya no es físico. Es un número, una secuencia. Y eso abre una puerta aún más inquietante. Porque si algo tan abstracto puede estar cargado, entonces nada está a salvo. Objeto número 6. El espejo de la plantación Myrtles. En Luisiana, la plantación Myrtles es considerada uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Pero el objeto más inquietante no es la casa. Es un espejo.
Se dice que contiene los espíritus de antiguos esclavos asesinados, que quedaron atrapados en el cristal. Visitantes afirman ver manos marcadas, rostros y sombras, y que cuando te miras demasiado tiempo, no estás solo en el reflejo. Los espejos siempre han sido peligrosos, no porque reflejen, sino porque duplican. Y si algo se queda atrapado ahí, no está ni dentro ni fuera. Está esperando a que alguien mire demasiado tiempo. Objeto número 7. La mujer de Lemp. Una estatua pequeña, de apariencia inofensiva. Quienes la poseen hablan de pesadillas recurrentes, sensación de vigilancia, figuras que se mueven por la casa y cambios de humor extremos. Muchos dueños acabaron regalándola o devolviéndola al museo de donde salió. Nadie la quiso durante mucho tiempo. Muchos propietarios describieron lo mismo. La sensación de que la estatua no quería irse. No que estuviera viva, sino que ocupaba espacio, como una presencia pasiva, silenciosa. Objeto número 8. El Porsche de James Dean. James Dean murió en 1955 en un accidente de tráfico. Su coche quedó destrozado, pero las piezas que sobrevivieron parecían traer la muerte con ellas. Mecánicos heridos, conductores muertos, accidentes inexplicables. Incluso desmontado, incluso reducido a piezas, el coche parecía seguir matando, como si el objeto no necesitara estar entero, como si la carga se fragmentara, pero nunca desapareciera. Objeto número 9. La tumba del rey Tut. Cuando se abrió la tumba de Tutankamón, comenzaron las muertes. Arqueólogos, patrocinadores, personas relacionadas con la excavación. Algunos fallecieron en circunstancias extrañas. Otros enfermaron repentinamente. La prensa habló de la maldición del faraón. A día de hoy se dice que fue exageración, pero los nombres y las fechas siguen ahí. Las culturas antiguas no maldecían por venganza, maldecían por protección, porque sabían que el descanso de los muertos no debe interrumpirse y que hacerlo tiene consecuencias. Objeto número 10. La muñeca Annabelle. Una muñeca de trapo, con una sonrisa fija, nada más. Y sin embargo, movimientos, mensajes y ataques. Los investigadores que la estudiaron concluyeron que no estaba poseída, que era algo que se aferraba a ella. Hoy se encuentra encerrada en una vitrina, bendecida y sellada, pero nunca está sola. Fijaos en algo inquietante. Muchos objetos malditos no se dejan destruir. Se rompen y siguen. Se tiran y vuelven. Se entierran y alguien los desentierra. Como si el problema no fuera el objeto en sí, sino lo que contiene. Tal vez el error es pensar que los objetos malditos son raros. Tal vez hay más de lo que creemos. Tal vez algunos están en tu casa ahora mismo. Un objeto heredado, algo comprado en un mercadillo, un regalo antiguo,
una pieza que nunca te gustó, pero nunca tiraste. Porque el mal no siempre se manifiesta. A veces solo convive y espera. Y hasta aquí el episodio de hoy, hablando de algunos de los objetos malditos más conocidos de la historia. Espero que les haya gustado y antes de despedirme, quiero recordaros que en la web terraignotaediciones.com podréis encontrar mi libro Tras las huellas de la Atlántida. Muchas gracias por escucharme y buenas noches.